Bienvenido nuevamente al podcast Verdú. Hoy estamos con el seguimiento del libro de Job en el capítulo 21. Y les pido que se sienten y se pongan cómodos porque hoy va a estar muy interesante. Comenzamos leyendo. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. Porque vienen los impíos, y se envejecen y aún crecen en riqueza. Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan y saltan. Job continúa en esta ocasión y comienza hablando acerca de lo mal que se encuentra. Cualquier persona que lo viera quedaría espantado, y cualquiera que analice su estado, pérdida de bienes, pérdida de todos sus hijos y enfermo, ¿qué más mal podría sobrevenirle? Comparémoslo ahora nosotros con nuestra situación actual. Nos encontramos en una pandemia, amenazados constantemente de posible enfermedad que nos puede llevar hasta la muerte. Estamos estresados por eso y por la pérdida de empleo y las deudas que tenemos a rastras, como la amenaza de perder carros y casas, con el temor del porvenir. Pero Job ya no tenía más que perder, ya lo había perdido todo. Lo único que le quedaba era que porque si tratara de recuperarse, pero a eso necesitaba la salud y trabajar por ello, pero ni eso le quedaba. Su estado actual lo que aparentaba es estar a punto de irrumpir en la muerte para siempre. Así que lo que pide es que sus acompañantes analicen y abran sus ojos a lo que se encuentra enfrente de ellos. No les importa a ellos por su terquedad, solo quieren que él acepte su punto de vista, recordando que ellos lo estaban acusando de que había pecado, de que todo ese grande mal que le habría sobrevenido había sido y que aparentemente por algún pecado y por algún mal. Que nosotros, ya habiendo leído en ciertas ocasiones la historia, en los primeros capítulos, explicamos de que fue ante un concilio, entre una conversación entre Satanás y Dios, donde Satanás incitó a Dios contra Job, porque Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Satanás encarado, ya que Dios le dijo: mira, este hombre me obedece, aunque tú le pongas todas las trabas. Entonces él le dijo: pues mira, si así tanto tú dices que te obedece, entonces quítale lo que tiene. Luego que le quitó todo, entre esos sus hijos, volvió nuevamente Satanás a un concilio durante o delante de miles de personas o seres de otros mundos y otros ángeles. Y Dios le dice: ¿viste que no cayó? Entonces él, siendo chasqueado en, delante de todos ellos, por un simple mortal, le dice: pues mira, arremete contra su salud. Y así que en esta ocasión Job se está con una pérdida de bienes y de muchísimas situaciones, no solamente eso, sino que ahora le acarrea una enfermedad. Luego él menciona cómo es que muchos impíos prosperan, tienen paz y seguridad, mientras ven a sus hijos crecer, sus bienes multiplicarse y van a la sepultura tranquilos, ya que los supuestos amigos de Job dicen todo lo contrario. Así que si a impíos les va bien, a algunos mal, a otros justos les va bien, como también les vienen males. Esto es que los hombres aquí junto a Job no quieren aceptar. O sea, a lo que me refiero es que Job está diciendo que a los impíos les va bien y a los justos les va mal. Entonces, los amigos de Job, llamados amigos, yo les he apodado compañeros, porque lo están acompañando en ese momento, ellos dicen lo contrario. Dicen que a los impíos les van las cosas mal y a los que se portan bien, siendo justos, pues lógicamente le vienen las cosas bien. Así que entonces él, viniéndole todo este grande mal, ellos lo señalan de impío. Nos dirigimos al capítulo 12, siguiendo la lectura diciendo: al son de
tamboril y de cítara. Saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en parte sin tenerse hoy. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí, está diciendo Job. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guarda para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Verán a sus hijos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. En estas palabras se ven el va y ven del estado de ánimo de Job. En los primeros versículos habla sobre que los impíos prosperan y ahora dice que tendrán su paga y que Dios derramará su ira sobre ellos. No es que no tenga razón, porque sí la tiene en los dos casos. Sean que los impíos prosperan, eso ya lo hemos visto, o hablando ya en varias ocasiones igualmente, en que muchas veces también son destruidos. El maligno, después que pone una trampa sobre el hombre sigilosamente, atrayéndolo, cuando lo tiene él en la mano, muchas veces lo destruye, se burla y lo acusa de que ha pecado, y que Dios no lo perdonará. Y entre todos ellos también muchas veces mueren miles y cientos en sus garras, condenados para siempre y eternamente. Y es cuando Él esboza una sonrisa a causa de una alma menos para Cristo. Esta es una de las ocasiones en que tantas almas se quitan la vida a causa de que el enemigo ha hecho que ellos caigan en pecado y entonces sean así engañados y él poniéndole pensamientos de que no tienen perdón. Pero todo eso es un engaño, porque Dios nos ha provisto el perdón y de hecho la redención a través de Cristo. Él nos purifica, Él nos lava, Él nos restaura y Él nos redime. Entonces eso es un proceso de que Él no importa qué es lo que hayamos hecho, Él nos permite esa redención y ese cambio. Un dolor más al Salvador causa todo esto, porque para ese ser que murió condenado el sacrificio y el dolor de Cristo fue en vano. Por eso en cada acto diario debemos de pensar en Jesús. ¿Le gusta lo que hago o no? ¿Lo haría Él o no? No permitamos que el sacrificio de un alma inocente, perfecta y celeste y santa sea en vano. Tomemos el gran don de gracia y la redención por medio de ese sacrificio para vivir con esperanza de renacer, para vivir eternamente con Cristo, quien nos ama y se alegra de nuestro bien. Y de hecho, Él lo expresa diciendo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, como dice en Jeremías 29:11. Gloria a Dios. Nos ubicaremos ahora en el versículo 21. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí? Siendo cortado el número de sus meses. Habla Job acerca de los impíos, se pregunta él. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? Juzgando él a los que están elevados. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente, yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira.
¿quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre. Él y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Job ahora habla acerca de que los impíos serán condenados. Repite él y los otros de 1001 maneras lo mismo. Ellos dicen que los impíos le van mal, mientras Job dice que los impíos tienen paz. Termina diciendo cómo es que todos desde todos los siglos, antes, durante y el final de los hombres serán condenados, hablando de los impíos. Y esto está escrito en Apocalipsis 20. Y si nos dirigimos allá, nos habla acerca del juicio. Leyendo así en Apocalipsis 21. Y vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Amén. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora toma otro rumbo totalmente diferente al que trabajamos normalmente. O sea, yo lo que hago es que resumo en mis propias palabras, en los podcasts anteriores, los versículos del libro de Job y conversamos sobre ello. Pero ya que en esta ocasión Job habla del juicio y en tantas ocasiones lo menciona, he decidido entonces pasar a Apocalipsis. Entonces yo no le voy a explicar en mis palabras el Apocalipsis para nada, eso es con un estudio profundo. Entonces le vuelvo a hablar de esta mujer que fue inspirada por Dios y que ya en 2 ocasiones le he comentado versos de ella, que ella a través de su estudio y a través de revelaciones por Dios, le dio su entendimiento y la capacidad de explicarnos a detalle gran parte de la escritura. Así que entonces entraremos al capítulo 20 de Apocalipsis a través de este libro, que es el conflicto de los siglos, donde ella nos está explicando detalles
el capítulo 20. Así que estas palabras que va a leer ahora no son mías, son de alguien que en algún momento haré otro video explicando de quién es la mujer que tanto yo hablo. Porque digo, no debemos de ponernos anticipados a juzgar. No le quiero dar un nombre para que digan no puede ser esta persona, yo no le quiero escuchar, sino primero escuchemos sus palabras y entonces tomemos una decisión de que si nosotros pensamos y creemos a través de sus palabras si son inspiradas o no por Dios. Ella comienza diciendo: el autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue: y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojó al abismo, y le encerró y selló sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Deseo orar en estos momentos, aunque estas palabras ya están escritas, pero que entonces le pueda Dios abrir la mente a ustedes y a mí también para comprender lo que vamos a leer. Te pedimos, Padre Santo, que por tu poder y por tu gloria y para tu honra podamos comprender lo que vamos a comenzar a leer. Deseamos que tú nos dirijas hoy y nos dirijas siempre. Y te agradecemos y te agradecemos porque tú eres bueno y para siempre bueno. Permite, Señor, que esto pueda ser de gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra en el principio, la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las profecías enseñan que será reducida en parte por lo menos a ese estado. Contemplando a través de los siglos el gran día de Dios, el profeta Jeremías dice: miró hacia la tierra y aquí que está desolada y vacía. También hacia los cielos miro, mas no hay luz en ellos. Miro las montañas y aquí que están temblando y todas las colinas se conmueven. Miro y he aquí que no parece hombre alguno y todas las aves del cielo se han fugado. Miro y he aquí el campo fructífero convertido en un desierto y todas sus ciudades derribadas. Aquí es donde, con sus malos ángeles, Satanás hará su morada durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido, es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es de él todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. El profeta Isaías, mirando hacia lo porvenir, ve en lontananza el tiempo en que Satanás será derrocado, y exclama: ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Tú que abatiste las naciones, tú eres aquel que dijiste en tu corazón: al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, pero ciertamente al infierno serás abatido, a los lados del hoyo. Los que te vieren clavarán en ti la vista y de ti se cerciorarán diciendo: ¿es este el varón que hizo temblar la tierra, que sacudió los reinos, que convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a su casa? Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios,
y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de que los efectos de la maldición originada por el pecado, los reyes de las naciones, sí, todos ellos yacen con gloria, cada cual en su propia casa, el sepulcro, mas tú, arrojado estás fuera de tu sepulcro, como un retoño despreciado, no serás unido con ellos en su sepultura, porque has destruido tu tierra, has hecho perecer a tu pueblo. Durante 1000 años Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión, pero ahora despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que, tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. Para el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de contento y alegría. El profeta dice: y acontecerá en el día que te haga descansar Jehová de tus penas y de tu aflicción y de la dura servidumbre con que te han hecho servir, que entonarás este cántico triunfal respecto del rey de Babilonia, que aquí representa a Satanás, y dirás: ¿cómo ha cesado de sus vejaciones el opresor? Que Jehová ha hecho pedazos la vara de los inicuos, el cetro de los que tenían el dominio, el cual herirá a los pueblos en saña, con golpe incesante, y hollaba las naciones en ira, con persecución desenfrenada. Durante los 1000 años que transcurrirán entre las primeras resurrecciones y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento en que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis: vi tronos y se sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos en el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y San Judas declara que los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. E Isaías declara con respecto a los impíos: serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán sacados al suplicio. Recordando, esta parte que acabo de leer es el capítulo 42, parte final del conflicto de los siglos. Entonces ahora vamos a darle comienzo al capítulo 43. Para hacer un resumen, está hablando aquí o explicando lo que dice Apocalipsis 20. O sea, va a haber un juicio de los justos
y de los impíos. El juicio de los justos, para que puedan ir al cielo, debe de ser antes de que Cristo venga. O sea, Cristo viene por primera vez, a buscarnos, pero en realidad sería la segunda vez. Entonces nos lleva al cielo. Ahí los impíos que están vivos mueren y comienzan los 1000 años. Los impíos que no pidieron perdón, que están muertos ya, cuando Cristo viene, entonces se quedan en sus tumbas durante esos 1000 años. Entonces, eso es para los impíos. Para los justos que están vivos son transformados y llevados al cielo. Entonces, los justos que están muertos resucitan y van al cielo. Vamos al cielo con Cristo. Entonces, después de esos 1000 años, durante esos 1000 años acabamos de leer que nosotros entonces ejercemos juicio delante de Cristo y de Dios, viendo cada caso, viendo cada razón por qué cada impío fue condenado. Y entonces se le pone una deuda o una sentencia, de cuánto sufrimiento o cuánto se le va a dar de la paga, de cómo Dios los va a destruir, de cuánto tiempo van a sufrir en el fuego. Estos, por ejemplo, estos que pecaron poco o que vivieron poco, quién sabe qué, entonces pues serán quizás destruidos automáticamente, pero entonces los que hayan hecho más maldad pues tardarán más y sufrirán más. Entonces, después que se da este juicio, después de estos 1000 años, entonces venimos nuevamente recordando que aquí es donde Satanás está encadenado, donde Satanás está por el mundo solo, con el mundo destruido. No hay nadie, no hay vida, no hay nada, solamente él y los ángeles malos. Entonces, cuando venimos los justos, en la ciudad santa puesta en la tierra, entonces ahí es cuando comienzan otras cosas que más adelante tocaremos. Esto es el resumen de lo que acabamos de leer. Hay un juicio que se da durante esos 1000 años. Después de ese juicio, cuando los justos, los salvados, los santos están en el cielo con Jesús, hacen ese juicio. Jesús está explicando por qué esas personas van a ser destruidas, porque Jesús quiere dejar totalmente en claro de que Satanás y los ángeles malos y todos los impíos van a ser destruidos a causa de lógicamente, una causa de por qué ellos no pidieron perdón, de por qué ellos cometieron una serie de culpas, una serie de fallas que no desearon arrepentirse, no desearon la redención. Y entonces aquí comenzamos a leer, para no darle más larga al asunto, el capítulo 43 del conflicto de los siglos. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar. Es que tengo que detenerme aquí. Imagínense esa escena. Cristo viniendo con una, no tengo ni palabras, con una majestad, con una grandeza inigualable, con una luz, con un poder, con un son de autoridad, junto con seres perfectos. Y entonces, imagínense el ser humano en esta actualidad caída. Entonces, esos impíos caídos son levantados de igual manera. Entonces, el contraste y la autoridad con la que viene Jesús, todavía no ha sucedido nada. Se levanta un gran ejército innumerable, imagínense en toda esa serie de personas levantándose, cosa que para nosotros no es algo normal que veamos, a menos que sea en películas, todos esos cuerpos viniendo de la nada e innumerables volviendo a la vida, enfrente de nuestra propia cara. Los innumerables como la arena del mar, qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar
la gloria del Hijo de Dios. A una voz las huestes de los impíos claman: bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como ella, pájaro, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no hablando sus corazones, de serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados por Redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de liberarlos de la más cruel tiranía. Habiendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones, fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala a los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Entre aquella inmensa muchedumbre se encuentran numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de Israel de la superficie de la tierra. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que los dejaron. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto, todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados cautillos organizan en compañía y divisionan la muchedumbre de guerreros. Al fin,
Se da la orden de marcha y la hueste innumerable se ponen en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales, ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escambrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad. Sobre un fundamento de oro bruñido hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en su torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego al Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es obra de ellos. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos, el poder y la malignidad de Satanás han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esta muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero, en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo. Reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios, y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros. Abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los ha llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz,
y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más prestigiosas del cielo. Los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que la entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. Luego, ante las multitudes agitadas se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisado el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizado, la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible que se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeña. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse ante la divinidad, majestad de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando: Él murió por mí. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan, y sus hermanos de corazón leal, con ellos la inmensa hueste de los mártires. Mientras que fueran los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó, y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Allí hay sacerdotes y prelados, papistas, que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozo y hoguera para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la Iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el Omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y siente la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, mis hermanos, a mí lo hiciste. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna.
Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía, despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido, pero cuán deseable no les parece ahora. Todo eso, exclama el alma perdida, yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo. Oh sorprendente infatuación, he cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de Él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos, y cuando las ondas de melodía inundan las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos, y cayendo prostrados, adoran al Príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores recuerda de dónde cayó. El que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo en que antes se le honraba. Ve ahora a otro que junto al Padre vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza, la paz y el contentamiento de que gozaba hasta que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Sus acusaciones, su rebelión, sus engaños para captarse la simpatía y la ayuda de los ángeles. Su porfía en no hacer esfuerzo alguno para reponerse cuando Dios le hubiera perdonado. Todo eso se le presenta a lo vivo. Echa una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre sus resultados, la enemistad de los hombres para con sus semejantes, la terrible destrucción de sus vidas, el ascenso y la caída de los reinos, el derrocamiento de tronos, la larga serie de tumultos, conflictos y revoluciones. Recuerda los esfuerzos constantes que hizo para oponerse a la obra de Cristo y para hundir a los hombres en degradación siempre mayor. Ve que sus conspiraciones infernales no pudieron acabar con lo que pusieron su confianza en Cristo. Al considerar Satanás su reino, los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso y ruina. Ha inducido a las multitudes a creer que la ciudad de Dios será fácil presa, pero ahora ve que eso es falso. Una y otra vez en el curso de la gran controversia ha sido derrotado y obligado a rendirse. De sobra conoce el poder y la majestad del Eterno. El propósito del gran rebelde consistió siempre en justificarse y en hacer aparecer el gobierno de Dios como responsable de la rebelión. A ese fin dedicó todo el poder de su gigantesca inteligencia. Obró deliberadamente y sistemáticamente y con éxito maravilloso para inducir a innumerables multitudes a que aceptaran su versión del gran conflicto que ha estado desarrollándose por tanto tiempo. Durante miles de años este jefe de conspiraciones hizo pasar la mentira por verdad, pero llegó el momento en que la rebelión debe ser sofocada finalmente y puesto en evidencia la historia y el carácter de Satanás. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último y gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Los discípulos de Cristo y los ángeles leales contemplan en toda su extensión las maquinaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Ahora se vuelve objeto de execración universal. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios.
La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la miseria y justicia de Dios están ya calladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él, y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus actos de justicia han sido manifestados. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada. Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de Dios ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas tus obras alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán. La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por Él. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran el unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. El universo entero contempló el gran conflicto hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho y es exaltado sobre los principados y potestades y sobre todo nombre que se nombra, a fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto, el de llevar muchos hijos a la gloria. Sufrió la cruz y menospreció la vergüenza, y por inconcebible grandes que fuesen los dolores y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino, y cuyas caras reflejan la semejanza de su Rey. Contemplan ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplad el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono asciende el canto de alabanza. Digno es el Cordero, que se ha sido inmolado, de recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cesar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Dice el Señor: por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí que voy a traer contra ti extraños, los terribles de las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra tu hermosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender. Te destruyó, oh querubín que cubres con tus alas, y te echo de en medio de las piedras de fuego. Te echo a tierra, te pongo delante de reyes para que te miren.
te torno en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Serás ruinas y no existirás más para siempre, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo de fuego. Porque Jehová está irado sobre todas las gentes e irritado sobre todo el ejército de ellas. Destruirás y entregarlas al matadero. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellino será la porción del cáliz de ellos. Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras se escapan por todas partes, de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Es el día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir, no solo por su propia rebelión, sino también por sobre todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas. El cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6,000 años obró a gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Amén. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos, y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud y como si fuese el estruendo de muchas aguas y como si fuese el estruendo de poderosos truenos que decían aleluya, porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará para siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su resplandor es como el fuego, y salen de sus manos rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y sus costados heridos, de donde mano la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar, por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia,
para que con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios y las marcas de su humillación, con su mayor honor a través de las edades eternas, las llagas del Calvario, proclamarán su alabanza y declararán su poder. Oh torre del rebaño, colina de la hija de Sión, a ti te llegará, sí, a ti vendrá el dominio anterior. Llegó el momento por el cual suspiraron los santos desde la espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso, el tiempo de la redención de la posesión adquirida. La tierra dada al principio del hombre para que fuera su reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de la redención. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. Así dice Jehová, el que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció. No en vano la creó, sino que para ser habitada la formó. El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se cumple al convertirse en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos, demasiado material, ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para aquellos en la casa de su Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la obra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial, y sin embargo, son cosas que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos, solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. En la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. Allí conduce el divino pastor a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes y las hojas de árbol son para el servicio de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrarán su hogar. Mi pueblo habitará en mansión de paz, en moradas seguras, en descansaderos tranquilos. No se oirá más la violencia en su tierra, la desolación ni la destrucción dentro de sus términos, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Edificarás casas también y habitarás en ellas, plantarán viña y comerán su fruto. No edificarán más para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Mis escogidos agotarán el usufructo de la obra de sus manos. Allí se alegrarán el desierto y el sequedal, y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. En vez del espino subirá el abeto, y en lugar de la zarza subirá el arrayán. Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se estará junto con el cabrito, y un niñito los conducirá. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. El dolor no puede existir en el ambiente del cielo. Allí no habrá más lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni manifestaciones de duelo. Y la muerte no será más, ni habrá más gemido, ni clamor, ni dolor, porque las cosas de antes han pasado ya. No dirá más el habitante, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le habrá sido perdonada su iniquidad. Allí está la nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, corona de hermosura en la mano de Jehová y una diadema real en la mano de nuestro Dios. Su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traen a ella su gloria.
El Señor dijo: me regocijaré en Jerusalén y gozaréme en mi pueblo. He aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y el mismo Dios con ellos estará como Dios suyo. En la ciudad de Dios no habrá ya más noche. Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agotará. No necesitan la luz de la lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará. La luz del sol será sobrepujada por un brillo que, sin deslumbrar la vista, extenderá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inundan la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día eterno que no necesita sol. No vi templo en ella, porque el Señor es Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el Hijo. Ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo. Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para con los hombres, pero entonces le veremos cara a cara sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Allí los redimidos conocerán como son conocidos, los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma. Se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades, que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Los lazos sagrados que unen a toda la familia de los cielos y en la tierra, todo eso constituye la dicha de los redimidos. Allí, intelectos inmortales contemplarán con el eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos de los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimiento de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticias de un alma redimida. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron, comparten los tesoros del conocimiento e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les declara la riqueza de la redención y de los hechos, se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro. Y miríadas de miríadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza.
y a toda cosa creada que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra, y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Las oí decir: bendición, y honra, y gloria, y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero, por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento, porque toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. Y aquí doy por terminadas las últimas palabras de el libro del conflicto de los siglos. Unas palabras maravillosas que su autora, en palabras humanas y en la manera en que mejor nos pudo describir la grandeza, el bienestar y la esperanza de los justos, al analizarla vemos gran contraste y deseamos claramente estar entre esa fila en esa ciudad santa, disfrutando de cada promesa y cada enseñanza y cada crecimiento espiritual, moral y de amor. Y un libro entero de la historia humana y termina diciendo que Dios es amor, porque ese es el principio de todo. Porque de hecho dice la Escritura que de nada nos vale que nosotros entreguemos nuestro cuerpo para ser quemado, que nosotros ayudemos al prójimo, que nosotros que nos quedemos sin nuestra capa para dársela al necesitado si no tenemos amor. Y todas estas palabras que acabo de leer, que nos hablan del final del siglo, nos hablan y nos dicen que Dios es amor. En el mundo y en las cosas de este mundo no vamos a tener amor, porque ya el amor se ha enfriado y hemos nacido básicamente sin el amor. Y para poder adquirirlo necesitamos a Dios, porque para poder ir al cielo, para nosotros poder perdonar al que nos ofende, necesitamos el amor. Para nosotros poder amar, necesitamos el amor. Si nosotros no tenemos el amor, nosotros no podemos ir a Dios, porque Dios es amor. Deseo que estas palabras hayan sido de gran bendición. Puedes buscar el libro, puedes leerlo, puedes volver a escucharlo, porque son palabras que nos llevan a una meditación y a un alto a las cosas que estamos pasando, de que quizás nos desanimemos y no encontremos cuándo van a parar, y de hecho nos paramos a pensar de que qué cosa viene después, porque llevamos una lucha y sabemos que después le pedimos a Dios, Dios mío, sácanos de esta lucha, pero sabemos que después de esta va a venir otra lucha más grande. Cada paso, cada escalón, cada peldaño es para que nosotros crezcamos en vida espiritual, en creencia, en fe y en esperanza en Cristo Jesús. Veamos sus manos afectadas, sus manos magulladas, su frente marcada y sus pies. Cada día por la eternidad va a caminar con esas marcas, solamente porque tú y yo pecamos. No sé si a ti te pasa, pero al escuchar estos mensajes de cómo fue que torturaron a Cristo, nos da coraje a muchos. Nos da coraje de que cómo pudieron hacerle eso, de mirar lo que estaban haciendo, pero es que nosotros
Si hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho lo mismo. Y de hecho, cada día que nosotros pecamos, hacemos lo mismo. Hacemos que ese sacrificio haya sido por nuestro pecado. Y por eso no es que tengamos la libertad de seguirlo haciendo, sino es que es momento ya de decir un basta ya. Yo decido por Cristo y yo decido por su sacrificio y tomarlo con toda la fuerza. Y si no tengo fuerzas, que entonces Él me tome y me lleve eternamente a las promesas que nos ha dado para vivir eternamente. Oremos por ellas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que permitas que estas grandes promesas se cumplan en nosotros, siendo nosotros de los justos. Te agradecemos, Señor, por el sacrificio de Jesús, por la historia de la redención y hasta por el conflicto de los siglos. Este conflicto es entre Cristo y Satanás, porque si no hubiera sido por este comienzo, nosotros hoy no estuviéramos aquí. Si cuando se produjo este sentir en Satanás tú lo hubieras destruido, nosotros hoy no estuviéramos aquí. Te pedimos que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, que tú nos llenes de tu amor y que tú nos salves, nos sanes, nos purifiques, nos laves, nos transformes y nos restaures. Que podamos ser de bendición y vivir cada día eternamente y podamos encontrarnos con Cristo en el nombre de tu amado Jesús. Oh Dios, te lo pedimos. Amén. Amén. Y me despido diciendo: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.